que x, si la función de x fuera x, yo sé que es así. Lo único que va a variar es que puede ser 2x. Y al ser 2x, va a ser la misma gráfica, solo se va a mover un poquito hacia arriba, ¿sí? O si fuera, no sé, menos 2x, sería algo así, cosas de ese tipo, ¿no? Este tipo de funcioncitas son funciones de distribución determinadas y existen para ambos, tanto discretas como continuas. Nosotros vamos a empezar a ver ya las funciones de distribución continuas. A estas se les llama modelos continuos. Entonces, entrando a ese capítulo es funciones o distribuciones continuas. Acá abajo pongo un pequeño paréntesis en donde es las frecuentemente usadas, ¿sí? Es por eso que yo les dejé investigar. A ver, ¿cuáles son las que yo les dejé investigar? Nos dejó investigar la distribución normal, la exponencial, me parece que también la distribución gamma y la uniforme ¿no? continua. Exacto. Perfecto. En el supuesto de que sí hayan hecho ese trabajo, vamos a empezar con la distribución uniforme. ¿Sí? Distribución uniforme continua. En el intervalo, siempre tiene intervalos, ¿ok? De A a B, ¿ok? Normalmente se dice donde menos infinito es menor que A, y a su vez este es menor que B, ¿ok? Y a su vez este es menor que infinito. ¿Qué es lo que quiero decir ahí? Bueno, que A no es menos infinito y que B no es infinito, ¿sí? Que son valores finitos y está acotada esa función. Ahorita vamos a ver por qué la tengo que acotar, por qué es tan importante que yo pongo esa leyendita. Esta función de densidad su función de densidad es 1 entre B menos A. ¿Sí? Así de sencillo. Donde, bueno, evidentemente, A es menor que X o X está entre A y B, ¿no? Ok. Y f de X es 0 en otro caso. Es decir, aquí está platicada y está con palabras. Pero eso es exactamente lo mismo que poner una f de X es igual a una función partida, ¿sí? En donde va a corresponder a 1 menos 1 entre B menos A. Siempre y cuando X se encuentre entre A y B. Que es lo mismo
el intervalo A y B. Y va a corresponder a un 0 en otro caso. ¿Sí? Lo que quiere decir es que tenemos entonces una función de este tipo. Este es el punto A y este es el punto B. La cualidad de la distribución uniforme es que es la misma probabilidad en cualquiera de sus puntos. ¿Sí? Esta es la misma probabilidad. P. En el punto A más 1 es la misma probabilidad. En el punto B menos 1 es la misma probabilidad. En cualquiera de sus puntos es exactamente la misma probabilidad. Si yo quisiera obtener, a ver, les pregunto, si yo quisiese obtener no sé, la probabilidad está aquí. Y esto, vamos a suponer que este intervalo fuera T. Y yo quisiera obtener esta probabilidad. ¿Cómo la obtendría? Pues sería solamente la integral de A a T, ¿no? Ok, correcto. Y si yo con esa idea que acabas de decir que es correcta, yo quisiese obtener la función de densidad, perdón, la de distribución de la variable aleatoria X, ¿cómo lo obtendría? ¿Sí? Aquí es importante mencionar que, vamos a poner una pequeña notita. Nota. La probabilidad de una uniforme es igual en cualquiera de sus puntos. Sí se ve por qué aquí la probabilidad es constante realmente, ¿sí? No hay una curva, pues. Y entonces, ¿cómo obtendríamos nosotros su función de acumulación? A ver, por favor, díganme cuál es su función de acumulación. ¿No sería simplemente derivar si ya tenemos el resultado de f de x? A ver, ¿alguien más tiene alguna opinión? Sería la integral de a x, ¿no, profe? De la función. Correcto, es integrar, no derivar. Recuerden que la f chiquita ya es la parte derivada. La f chiquita me da cuestiones por puntos, probabilidades por puntos. ¿Sí? Cuando yo quiero obtener intervalos, recuerden que integro, porque la integral me da el área bajo toda la curva que yo desee. Entonces yo integro desde el punto mínimo, que es A, hasta X. ¿Cuál es X? Cualquier punto que yo quiera. X puede ser cualquier punto entre A y B. Yo lo puedo necesitar hasta aquí, que esté hasta aquí, un poquito menos o muy poquito después de la A. El punto que yo quiera va a ser X. Lo único que voy a tener que hacer es sustituir ese punto que yo quiera, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo integro? Uno entre b menos a. Exacto, que es la función de densidad. Entonces, integro esto con respecto de X, y esto es lo mismo que la integral de A X de 1 entre B menos A con respecto de X. ¿A cuánto me equivale eso? Pues no sería x entre b menos a menos a entre b menos a.
Exactamente. Que es exactamente lo mismo que x menos a entre b menos a, ¿no? Ahí la tenemos que poner para cualquier integral, la constante y todo eso, pero bueno. Entonces, esa es mi función. Y yo la puedo ver también partida de la siguiente manera. Yo puedo decir, a ver, aquí tengo tres opciones, ¿no? La primera opción es esta, que es menor que a. La segunda opción es esta, que es mayor que a, pero menor que b. Y la tercera opción es esta, que es mayor que b. Entonces, represento eso. Para cuando mi x es menor que a, ¿qué sucede? ¿Cuánto acumula esa función? 0, ¿no? 0, porque ni siquiera está tocando el intervalo de la distribución. Ahora, para cuando mi x está entre a y b, ¿cuánto acumula esa función? X menos A entre B menos A. Correcto, entre b menos a. Y para cuando mi x es mayor que b, ¿cuánto acumula? 0. 0. No, 1. este es exacto, 1. Esta es acumulativa. Si yo tengo un punto y yo digo, a ver, quiero acumular hasta aquí, pues entonces si yo acumulo de aquí para acá, pues ya se llevó toda mi distribución, ¿no? Por eso sería 1. ¿Ok? Si ustedes se fijan, esta es muy sencilla, porque el hecho de que la probabilidad sea constante en cualquier punto, pues justo hace que mi función sea constante. Realmente yo integré una constante. Y realmente es como si yo estuviera calculando áreas de la distribución, ¿no? Si yo quisiera calcular esa probabilidad que les mencioné en la distribución, en donde llegue hasta t, eso es una figura geométrica, ¿no? Es un rectángulo. Y el área de un rectángulo se calcula como lado por lado. ¿Cuál es el lado de la parte de horizontal y cuál es el lado de la parte vertical? Saquen el área y esa área va a ser exactamente lo mismo que obtener x menos a entre b menos a. Ok. Va. Profe, Perfecto. tengo una Adelante. duda. Sí. ¿Afecta en algo, por ejemplo, si en cero le ponemos x menor o igual a a y en el intervalo de a a b lo ponemos simplemente el menor que? Ok. No te afecta ningún resultado práctico en este caso, en el caso de los continuos. En el caso de los discretos, ahí sí te va a afectar, y mucho. Pero en el caso de los continuos, no. O sea, si tú aquí le pusieras el igual, se lo tendrías que quitar aquí, ¿no? Por notación, acá abajito. Sí, sí. Eso en resultados no te va a afectar. Sin embargo, axiomáticamente y probabilísticamente es incorrecto. Porque tu resultado en teoría debe empezar cuando esté tocando el punto de la A. Aquí lo que estás diciendo es, antes de que toques la A, no vale nada. En el momento que toques tantito la A, ya tiene un valor. Por muy pequeño que sea, ya tienes un valor. Y entonces por eso ya te vas a este lado. ¿Sí? Y también porque esta misma función uniforme existe, pero de manera discreta. Y de manera discreta, ahora sí te va a afectar. Entonces la idea es que como que copies y pegues esta formulita también de manera discreta y debería de funcionar. Y de manera discreta sí tendrías que ponerle el igual de este lado. Entonces, si tú aquí le llegas a poner el igual en la parte de aquí abajo, mira, la verdad es que eso no te va a afectar en ningún resultado. Vas a seguir obteniendo los resultados correctos. Sin embargo, probabilísticamente es incorrecto. Entonces yo preferiría que no lo hicieran. ¿Vale? Ok, profe. Va. Profe, perdón que lo interrumpa, pero hay personas en sala de espera. Voy a ver. A ver esas personas en sala de espera. Listo, solo era uno, ¿no? Sí. A ver.
Ok. ¿Alguna otra duda de lo que es la función uniforme continua? Entonces, en sí, ¿cuál es la diferencia en lo que hemos visto? Se parece mucho a, a lo que, bueno, hemos estado viendo, ¿no? Exacto, la diferencia es que yo a ustedes ya les voy a decir X, por ejemplo, en un ejercicio, yo antes les decía X se distribuye y les daba la fórmula. Yo ya no les voy a dar la fórmula. Yo solamente les voy a decir X se distribuye uniforme. En el intervalo de 0 a 4. Obtén la probabilidad de que X sea menor o igual que 2.5. ¿Sí? Punto. Ese ya es el problema. ¿Por qué? Porque hay muchos fenómenos en la realidad. Ajá, es una muy buena pregunta. Hay muchos fenómenos en la realidad que se distribuyen uniformes. Entonces, yo antes les decía, a ver, sea X una variable aleatoria, ajá, con función de densidad f de x igual a 1 entre b menos a. Entonces, obtener su función de distribución. Y ya ustedes hacían las integrales y todas las obtenían. Y agregado a eso, obtener también la probabilidad de que x sea menor o igual a 2.5. No. Uno es que este tipo de modelos sí son utilizados en la vida real. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se distribuyen de esa manera. ¿Sí? Y además, pues que ya no es necesario que yo les esté compartiendo todo lo demás. Este es un modelo muy sencillito. Vamos a ir viendo modelos más complejos. Ajá, y que entonces yo ya en los ejercicios lo único que voy a hacer es X se distribuye de esta manera. Obtén tal cosa. Uh-huh. Entonces, a ver, este sería el primer problema. Resuélvanlo, por favor. A mí me dio puntos 625. ¿Cuánto, perdón? ¿Punto qué? Puntos 625. Ok. ¿Alguien más? A mí me quedó la misma respuesta. También, profe. Ok. ¿Qué fue lo que hicieron? Integramos de 0 a 2.5 y utilizamos pues la fórmula. Exacto. Si yo utilizo simplemente esa fórmula, estoy hablando de cuál es mi X. 2.5. 2.5. ¿Cuál es mi A? 0. 0, Correcto. ¿Cuál es mi B? 4. 4. ¿Cuál es mi A? 0. 0. Entonces yo tengo 2.5 entre 4. Si se fijan, literalmente estoy sacando una proporción. Y esa proporción, la calculadora, bueno, no tengo mi calculadora a la mano, pero estoy suponiendo que sea esta. 0.625. ¿Sí? Y así yo puedo calcular cualquier intervalo. Si en esa misma línea, ahora yo quiero calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, pero menor o igual que 3, ¿cuánto sería?
Aquí una pregunta, ¿no sería calcular uno por uno? O sea, probabilidad de que 2 sea menor o igual que X más la probabilidad que X sea menor o igual que 3. ¿Sería así o me equivoqué? ¿Más? A ver, si quieres, inténtalo. Mira, te voy a decir una cosa. Lo que tú me estás diciendo es esto, fíjate. Aquí tenemos, dijimos que va de 0 hasta 4. Hasta aquí está la B, que es igual a 4, y aquí está la A, que es igual a 0. Y entonces, yo te acabo de pedir el 2, que está justamente a la mitad. Vamos a suponer que eso está justamente a la mitad. Y el 3. Yo te acabo de pedir esto. En donde este es 2 y este es 3. Si tú me dices, calcula la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3, a ver, vamos a ver. La probabilidad de 2 es esto. Todo esto. Y a eso, a ese cuadro grande, agrégale la probabilidad de 3. ¿Sí? Estarías hablando de todo esto. Profe, tengo una pregunta. No simplemente aquí en Dame un el segundo. intervalo. Ah, perdón. Y además ahí, si tú sumas esos dos cuadros grandes, estoy seguro que te daría más de 1. Entonces, no es una suma. Prof, Adelante. Entonces es una resta. Una resta. ¿Cuál es la resta? también no se podría tomar del intervalo, por así decirlo, del 2 al 4. O sea, integrar de 2 a 4. Bueno, en este caso es de 2 a 3, pero no sé, para tomar a A como 2. Tomar a A como 2, sí. Lo que pasa es que, por así decirlo, aquí tienes un nuevo A y un nuevo B. Hay unas fórmulas que yo les enseñé cuando les enseñé una función de distribución, donde yo les decía, si tú quieres un intervalo entre este y este, tienes que sacar la función de distribución de esta con esta. Entonces, todo lo que me están diciendo es correcto. Pero a veces hay maneras mucho más rápidas de obtenerlo. Y su examen, este segundo examen, es un poco más pesado. ¿Por qué? Porque yo ya no necesito que lo resuelvan integrando. ¿Sí? A ver, vamos a resolverlo. ¿Cuál sería la manera más lógica que se les viene a ustedes a la cabeza para resolver este ejercicio? Yo creo que se puede resolver sacando la función evaluada en 3, Ajá, luego en 2 y restándolo, ¿no, profe? eso es correcto. Sí, ahí nada más lo que importa es el orden. A ver, ustedes aquí realmente estoy seguro que lo primero que se les viene a la cabeza, porque ya vi que les encantan las integrales, es, bueno, pues intégrale, a ver, dame un segundo. Intégrale desde el 2 hasta el 3, ¿no? Punto. Esta función. Y eso te va a dar el resultado, y eso es cierto. Pero eso es exactamente lo mismo que obtener mi función de distribución hasta 3 menos mi función de distribución hasta 2. ¿Sí? Recuerden, eso yo se los había dicho. Ajá. Aquí vamos a poner el resultado y entonces vamos a poner la explicación aquí por qué. Este es B igual a 4. Este es A igual a 0. Y aquí está 2. Y aquí está 3. Si yo obtengo todo mi acumulado, hasta 3, estoy hablando de que yo estoy acumulando desde aquí, desde este 3, hasta acá, ¿no? En todo mi intervalo. A ver, alguien, por favor, dígame, ¿cuánto es ese F mayúscula de 3? 3/4. 3/4. Listo. Entonces yo estoy hablando de que es 3/4. Pero ni siquiera me suena razonable que la probabilidad de 2 a 3 sea 3/4. A eso le voy a restar esta partecita, F de 2. Ajá.
Y la probabilidad de 2 es esta parte. Y llega hasta el 2. ¿Alguien me puede decir cuánto es eso? Un 2 medio. cuartos. Exacto, que serían en teoría 2/4, que es lo mismo que un medio, ¿no? Si se fijan, yo lo que estoy haciendo es, de esa parte blanca, le borro esta parte, ¿no? Porque esa es la que a mí no me interesa. Ajá. Y entonces solamente me queda esa parte de 2 a 3. 3/4 menos un medio es 1/4. Y listo. Esa es la probabilidad que yo quiero. En ningún momento necesité integrar. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, cuando ustedes integren, esto es evaluar, o sea, ustedes integran o tienen una función y luego la evalúan en el más grande y luego en el más pequeño. Esto que están haciendo aquí es la evaluación. Esta es la evaluación en el más grande y le restan la evaluación en el más pequeño. Es exactamente lo mismo. Pero ya no hay necesidad de integrar. Yo ya me puedo ir con estas formulitas que les acabo de dar. Más directo, ¿sí? Justo para eso sirve el hecho de enseñarles a ustedes los modelitos más usados. Son 4 o 5. La distribución, esta es la primera, la distribución uniforme. Después la distribución normal, luego la distribución exponencial y después la distribución gamma. Hay muchas otras distribuciones, la Pareto, la Beta, hay muchas otras, pero nosotros solo vamos a ver esas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en la vida ya les van a decir nada más, oye, esto se distribuye gamma, oye, esto se distribuye uniforme, esto se distribuye exponencial. Y ya no es tan necesario estar integrando. Nada más buscan, esta es la función de distribución, pues ya nada más lo sustituye ahí y listo, yo ya sé las probabilidades, ¿sí? Yo ya sé cómo funciona cada una de ellas. Ya no es como antes, donde yo les enseñé tienes que sacar la integral de este a este. Esa es la parte teórica y ahí está. Ese es el trasfondo de todas esas fórmulas. Ustedes ya no necesitan ahora ese trasfondo de las fórmulas, ¿no? Bueno, en teoría sí, pero por ahora vamos a ver los modelos más usuales. Profe, Sí, pero adelante. este es el único caso cuando es X igual a uniforme, ¿no? Sí, o sea, solo existe una distribución uniforme. Ok, y en ese caso sí debemos de utilizar esta fórmula y ya. Sí, claro. En este caso, las fórmulas que a ustedes les interesan son simplemente, a ver, esta, la función de X te interesa. Sin duda que te interesa. Lo puse. Aquí está. La función de X te interesa. Ajá. Y tú ya sabes qué es esta fórmula. Ajá. El trasfondo que tú hiciste para obtener esta de aquí abajo es la partecita de arriba. Y te interesa esta. Y después vamos a ver que hay parámetros para cada una de ellas. ¿Cuál es el promedio de esta distribución? Lo vamos a obtener. ¿Y cuál es la varianza? Hay un parámetro que se llama varianza de esta distribución, lo vamos a obtener. Y cada esperanza o promedio y varianza es diferente para cada una de las distribuciones. ¿Sí? Profe, Adelante. justo eso le iba a preguntar, viendo los videos, pues sacan la esperanza, la varianza y la función generadora de momentos para cada función de las que nos dejó. Uh-huh. ¿Y cómo estas nos sirven ¿para qué nos sirven? Ok. Mira, normalmente hay cursos de probabilidad que primero te enseñan qué es una esperanza, qué es una varianza y una función generadora de momentos. Y después te enseñan cada una de las distribuciones y te dicen, ahora sí, para cada distribución obtén su esperanza, su varianza y su función generadora de momentos. Yo lo prefiero al revés, porque una vez que domines cómo obtener probabilidades y obtener resultados de cada una de las funciones de distribución, sin problema ya te voy a decir, obtén la esperanza y ya lo vas a saber hacer. Obtén la varianza y vas a saber a qué me refiero. La mayoría de los alumnos que salen de un curso de probabilidad no tienen ni idea de lo que es una esperanza, una varianza. Solamente saben que es una fórmula muy compleja de sacar y la sustituyen y punto, les da el resultado. A mí no me interesa eso. Es por eso que yo lo decido al revés. ¿Qué es esto? La esperanza
Vamos a verlo de manera muy sencilla. Si ustedes tuvieran una función así, ajá, la esperanza, en este caso vamos a poner de X, tiene una simbología de la siguiente manera. Se pone E de X, entre corchete. La esperanza no es más que un promedio. Es el promedio de esta distribución. O lo que es lo mismo, una cosa que se llama percentil al 50%, que es, ¿cuál es la mitad? Un promedio, estoy hablando de que es justo el centro, y justo el centro es la mitad, ¿sí? Entonces, esa mitad habla de que se acumula solo el 50% de probabilidad. Vamos a suponer que está aquí. En este punto queda la esperanza. Vamos a suponer que la esperanza es, no sé, 4.28. Ese es el punto donde se acumula el 50% de probabilidad, donde el cúmulo de probabilidad hasta acá es el 50% de todas las posibilidades, ¿sí? Y es el promedio de todos los puntos que puede tomar. Eso es una esperanza. Hay una manera de sacarla, ¿sí? El otro parámetro que hay es la varianza. Varianza de X. Y esa simplemente se representa como var de X. La varianza de X lo que me quiere decir es valga, qué tan pegados están todos los datos, porque aquí puede haber un dato, aquí puede haber un dato, aquí otro, pero hasta acá puede haber otro, ¿no? Hasta acá. Y este dato no está tan pegado al promedio como este dato que está más pegado al promedio. La distancia es esta y la distancia de este dato es esta. La varianza lo que me ayuda es, me da un parámetro, me da un número que a mí me ayude a saber qué tan pegados están. Si una varianza de X es pequeña, vamos a poner 1, es porque yo estoy hablando de una función que es más o menos de este tipo. ¿Sí? Porque mi media está aquí y mis datos no están tan separados. El dato más separado que yo voy a tener está por acá. Y esta es su distancia. Pero si a mí me dicen, oye, brother, tu varianza de X es 9, estoy hablando de que es una función de distribución de esta manera, con la misma forma, pero extendida. ¿Sí? Y entonces yo sé que el promedio está por acá, entonces hasta acá puedo tener un dato. ¿Sí? Es qué tan planas o estiradas, se podría decir, está mi función de distribución, porque eso implica qué tan cerca o lejos están los puntos del promedio. Y por eso es que esta es una medida de tendencia central. Es decir, yo ahí estoy hallando la parte central de la distribución. Y esta es una medida de dispersión. ¿Qué tan dispersos están mis puntos? Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy hablando de su salón y quiero construir una distribución de sus edades, no sé, déjenme inventar. Yo voy a suponer que la función va a empezar por aquí y se va a ir haciendo así. ¿Sí? Y yo voy a decir que aquí son 18 años, vamos a suponerlo, y aquí son, no sé, 25 años. Y entonces voy a sacar un promedio, voy a decir el promedio es de 20.1 años, ¿no? Aunque no existe el punto 1. Y entonces lo que quiero decir, si se fijan, de este lado está más achaparrado y de este lado está menos. Es que la mayoría de ustedes se están enfocando
de los 20.1 para abajo. Ajá. Y entonces ahí yo tendría una varianza, vamos a suponer, una varianza que sería más pequeña si, imagínense que en su salón hay chile, mole y pozole. Por ejemplo, eso ocurre mucho en los salones de las maestrías. Hay chavitos que están haciendo una maestría y hay señores que están haciendo una maestría. Si yo digo, a ver, aquí está el 18, pero yo sé que hay personas hasta de 42 años, vamos a suponerlo, ¿no? Lo puse a escala, pero realmente esa distribución sería más grande. ¿Cuál de estas tiene mayor varianza? La de abajo, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque el promedio aquí a lo mejor sería 28, pero desde 42 a 28 hay una diferencia más grande que de 25 a 20.1. Entonces, los datos de esta son mucho más dispersos que los de arriba. Y todo esto me sirve porque a veces yo no conozco el modelito de la función de distribución. O sea, yo no puedo tener una fórmula que a mí me diga, ah, es así. ¿A qué me refiero con esa fórmula? Ahorita les voy a decir a cuál me refiero. Cuando yo no puedo tener una fórmula de la función de distribución, pues me tengo que conformar con los parámetros. Y los parámetros son la varianza y la esperanza. Ajá. Esos son los parámetros más conocidos. Cuando yo no puedo obtener ninguna de estas fórmulas, ajá, por lo menos tengo que obtener esperanza y varianza. Por lo menos. ¿Sí? Si a ustedes les dicen, a ver, ¿cuál es la fórmula de las edades en todo México? Tendrías que contar a cuate por cuate, ¿no? Y no puedes hacer eso. Lo que se hace es, te dicen, tienes una edad media en México. En México la edad media vamos a suponer que es de 29 años. Y tienes una varianza. Normalmente las varianzas son muy grandes. Se dice de 1020. ¿Por qué? Porque a eso se le saca la raíz cuadrada y es la desviación estándar. Y esa ahora sí es más razonable. Entonces tú sabes que el promedio de tu distribución está aquí y tu distribución llega hasta acá. No sabes cómo es. No sabes la forma porque no tienes la fórmula. ¿Sí? Pero aparte tienes otra cosa que es la que mencionó Alejandro, que se llama función generadora de momentos. Y esa función generadora de momentos me ayuda a obtener la esperanza y la varianza, porque se dice que la esperanza es el primer momento y la varianza, aguas, no es el segundo momento, es el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. Pero ya entraremos en esas confusiones después. Ahorita no se espanten y nada más resuelvan este tipo de cosas, ¿ok? Ok, mañana vamos a seguir, pero con la distribución exponencial, ¿va? Investiguen, por favor, y váyanse haciendo un formulario ustedes, de esto, de la uniforme. Y mañana vamos a ver la distribución exponencial. Investiguen de una vez la función exponencial. ¿Queda alguna duda de la distribución uniforme? No, perfecto. Vale, perfecto. Entonces mañana vamos a ver la distribución exponencial. Profe, yo sí tengo una duda. Adelante. Cuando sacamos la probabilidad de que X sea menor que 2.5, Uh-huh. igual solo podríamos evaluarlo, ¿no? O sea, no tendríamos que sacar la integral. Sí, así justo como yo lo hice, solo lo evalué en esta función, en la que está arriba. O si quieres, pues puedes sacar la integral, ¿no? Sería la integral de 0 a 2.5 y te daría exactamente lo mismo. Ok, gracias. ¿Va? Ok. ¿Alguna otra duda? Vale. Pues entonces, por favor, pónganse a investigar acerca de la distribución exponencial y el día de mañana la vemos. Esa va a estar es un poquito más pesada y me voy a extender más en la clase, pero mañana la vemos, ¿vale? Sale, profe, gracias. Hecho, que estén muy bien. Gracias, profe. Cuídense. Buen Que tengan día. un bonito día.
Gracias, profe.